Martín, ¿querés empezar con la exposición? Cuando ustedes digan. Bien. Martín empezó a trabajar conmigo en el año 96, Martín, ¿no es cierto? Creo que antes. Este, Antes también, bueno, dentro de lo que era la Fundación para la Integración Federal, FUNIF, en Rosario. No, no, está bien, tenés razón. ¿Cuándo Sí. asumiste en Santa Fe? 95, fin de 95, 96 empezaste. 1996. Sí, 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 está bien, tenés razón. Y ahí primero trabajó en el proceso del banco y después trabajó en Hacienda en el área de financiamiento. Entretenido con eso, me supervivió unos meses y después dijo, no, mejor me voy a estudiar finanzas y se fue 2 años a París y hizo un máster en finanzas. Y cuando volvió, empezó a trabajar en el tema de energía casi enseguida. Empezó en el tema fiscal un tiempo y después empezó a trabajar en el tema de energía porque habíamos armado una pequeña consultora y finalmente el negro Pessoa lo llevó al Enargas y él estuvo en el Enargas hasta el 2015. Y allí llegó a gerente del Enargas, gerente de planeamiento, ¿era Martín? Expansiones. De expansiones. Con lo cual logró una experiencia fantástica de todo el tema del gas en particular, pero energético en general. En aquel momento nos reuníamos en la calle Callao, el último local que tuvo la FUNIF aquí en Buenos Aires. Habíamos empezado en el 2008, esas reuniones, 2007, 2008, por ahí, básicamente porque empezamos a hacer eso porque apareció el conflicto con el campo y el conflicto con Clarín, y ahí entendimos que podíamos juntarnos y empezar a pensar un poco. Bueno, en aquel momento empezamos con lo que ahora es el Grupo La Capitana. Y Martín siempre tuvo ideas muy claras sobre el tema de energía. Así que él hasta el 2015 trabajó en Enargas y desde entonces hasta ahora ha trabajado como consultor y asesor en Santa Fe hasta ahora, en el gobierno provincial, y siempre ha hecho alguna cosa más que interesante en esta área, por lo cual la convocatoria a él no es casualidad. Así que Martín, Guglielmone, Rosarino, te escuchamos. El único problema que tiene es que es hincha de Central, pero bueno, eso se corregirá con los años. Pero ya lo hablamos, Hugo, sí. El peronismo en Rosario es central. Rosario es peronista, peronista y de central, eso sí, así. Bueno, Avanti. vamos. Bueno, el tema energía ha sido históricamente un tema hipercentralizado en los distintos gobiernos y centralizado en la capital federal, como pocos, diría yo. Y quizá un tema que nunca ha estado en la agenda de un presidente del Poder Ejecutivo, hasta, excepto la cuestión tarifaria, que siempre en cada gobierno y con cada plan económico hay un tema con la cuestión tarifaria desde siempre, pero lo que es producción, generación de energía, planificación, nunca fue un tema que haya, digamos, pasado de una oficina en un lugar determinado, YPF, Neuquén. Sí, la generación eléctrica y la distribución está un poco más federalizada, pero en general ha sido un tema hiper centralizado y casi del que no se hablaba, excepto algunos especialistas. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Cuando, ahí lo vi entrar al negro. Hola, negro. El 9 de julio de 2007, un sábado, nevó en Buenos Aires, y ese día se consagró el inicio de una nueva etapa en la Argentina que no había pasado nunca desde Loma de la Lata, que fue el comienzo de la escasez de gas en la Argentina, que empezó a faltar el fluido. Ese día fuimos al comité de crisis en TGS
y estábamos viendo alguna película del sistema con el río, parecía realmente una película, porque íbamos viendo minuto a minuto lo que pasaba en el sistema, y que si se caía la presión en determinados puntos, podía quedarse sin gas la ciudad de La Plata, y tuvo riesgo de quedarse sin gas la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se cae un gobierno si se queda sin gas una ciudad como La Plata, una ciudad como Buenos Aires. Así que el otro día escuchaba el aniversario de la Nevada, y me acuerdo de ese día, porque nunca me voy a olvidar, obviamente. Nosotros hacíamos un mes y pico que habíamos asumido en el Enargas, y nos encontramos con esa situación tan límite. Entonces ahí el tema empezó, yo digo, a escalar en la agenda de los gobiernos. Y ahí empezamos de a poco a importar barcos de GNL. Me acuerdo que a veces lo cuento, que los primeros barcos que se pagan, Pessoa nos puede ilustrar bien de ese tema, que se pagan al contado en dólares y 2 días antes que salga el barco. El otro día, entre paréntesis, anteayer me dijeron que Silvina Pataki preguntó si no se podía pagar más largo. Le dijeron que no, que si no lo pagaba una cuenta afuera, no sale el barco. Mirá lo que estamos todavía pensando como manera de zafar tantos años después, ¿no? Ilustra muy bien la situación. Entonces, Pessoa, que ya estaba en Hacienda, yo estaba en Argas, me llamó y me dijo, che, ¿qué es esto que me hacen pagar? Y sí, negro, son barcos que empezamos a importar, 1 o 2 barquitos, aquella frase famosa de Moreno, con 1 o 2 barquitos lo arreglo. Después los barquitos se hicieron 40, 60 en dólares, cash, por anticipado, y empezó a, creo, a tallar fuerte en el desenlace del gobierno de Cristina. Y como nos gusta decir a lo que estamos en el sector energía, creo que fue determinante de cómo terminó el gobierno de Cristina, y probablemente Corralito y quizás derrota electoral, fue absolutamente determinante en la crisis de 2018 de Macri, y está siendo absolutamente determinante la energía en este gobierno. Entonces, primero advertir que es un tema que se ha hecho en la Argentina mucho más importante que lo que creo que la política todavía, históricamente, y todavía lo pondera. Algunos le dijimos, Alberto, acá se juega tu gobierno, acá se juega buena parte de tu gobierno. Bueno, con temas que ya estaban claros antes de asumir, y muchos de ellos todavía no se han podido resolver. Entonces, a partir de ahí, la energía fue escalando en importancia, y hoy es un tema que yo creo que está en el nudo de lo que está pasando en este gobierno, y en el centro del desenlace que puede tener esa gestión. Tenemos como gran pantallazo, tenemos 2 grandes problemas hoy en la Argentina con la energía, que son conocidos por todos: los subsidios. Bueno, ahí empiezan las opiniones. Para mí es un problema muy importante. Estamos cerca de 3 puntos del PBI de subsidios a la energía, y la importación de gas, que volvió con fuerza, fundamentalmente en el invierno. Y esos son los 2 grandes problemas que vamos a tratar de entender, y tenemos 2 grandes promesas para compensar. La Argentina tiene todos los elementos, factores naturales necesarios para la transición energética, que está en marcha, y que creo que no tiene retorno, que se está acelerando en el mundo. Y la Argentina tiene todo lo que hace falta para ser un actor central en el tema de transición energética. Gas natural, que lo considera la energía de transición, el fósil de transición. Tiene energía renovable, solar, eólica, número 1, 2, las reservas en el mundo, y tiene también el hidrógeno verde, que aparece ahora como una posibilidad muy interesante, al cual yo me estoy dedicando especialmente, estoy trabajando con ese tema, así que al final, si quieren, lo podemos contar un poco, pero nos encontramos
con estas bendiciones que tiene la Argentina, que podría ser probablemente el mejor y más grande sitio del mundo para producir hidrógeno verde. Para mí es una sorpresa. Sí, entendía a priori que teníamos buenas condiciones, no, no sabía, hasta que lo estudiamos y lo pudimos cuantificar, que además es de los mejores sitios del mundo para este producto que aparece, este vector de energía que aparece como el elemento que puede continuar la cadena histórica, carbón, petróleo, gas natural. Podría el próximo eslabón ser el hidrógeno verde, y Argentina también ahí tiene un enorme potencial. Entonces, dicho eso, digamos, los dos grandes problemas, las dos grandes promesas, o la gran promesa, que tiene que ver con la transición energética, nos metemos un poco en los problemas. El gas natural de la Argentina dejó de ser un tema cuando descubrimos Loma de la Lata y tuvimos gas excedente por mucho tiempo. En realidad la cuestión ahí pasaba por tener la infraestructura. Hubo mucho y buen desarrollo de red de gasoductos en la Argentina, si bien nos faltan muchas regiones extensas del país, pero es un país con una penetración de gas natural muy importante. Lo que nadie dijo del 2013 en adelante, sobre todo los críticos de la política energética, cuando nos empezamos a quedar sin gas, como decía antes, es que Loma de la Lata empezó a caer. O sea, nuestro gas convencional empezó a caer. Empezamos a tener una restricción geológica. Y ese es un tema que obviamente nunca se mencionó, más allá de errores de política energética durante el gobierno de Néstor y Cristina, que yo considero muy, muy importante. Pero había una realidad geológica y empezó a aparecer hacia el final la posibilidad de reemplazarlo con shale gas, con el gas no convencional. Esa posibilidad que se empezó a trabajar a partir de 2012, y sobre todo con la renacionalización de YPF, generó la necesidad de un mayor precio para el gas natural para poder seguir produciendo y reemplazando la depletación que tenemos, que es más o menos de un 10-15% por año. Es un volumen muy importante el que cae del gas convencional en la Argentina. Eso empezó a ser reemplazado con gas no convencional y empezó la necesidad o el pedido de parte de las empresas de un mayor precio para poder explotar ese recurso que tenemos en cantidades importantísimas. Allí empezó uno de los problemas que hoy tenemos en la Argentina, que es lo que se le llama el Plan Gas, el subsidio al gas natural, que nunca estuvo subsidiado en la Argentina, contrario a lo que muchos creen, hasta el primer Plan Gas que diseñó Kicillof, que estuvo bien diseñado dentro de todo y que permitió inversiones en el sector y que la Argentina, sobre todo, empezara a recorrer la curva de aprendizaje del shale gas. Cosa que completó hacia 2015-2016, la Argentina ya tuvo muchos problemas YPF, se equivocó con cómo encaró el tema, con el tipo de pozos que hizo Gallucchio, que además costó endeudamiento, el comienzo del endeudamiento en dólares fuerte de YPF, tema que es muy importante para esta gestión. Pero con todo, la Argentina hacia 2016, inicio de la gestión de Macri, había recorrido la curva de aprendizaje y estaba generando volúmenes incrementales de gas natural a un costo, si bien había que hacer un aporte fiscal con un sistema relativamente razonable y con buenas inversiones. Ahí ya aparecía el desafío de mayor infraestructura, pero no se completó durante aquella gestión,
más allá de todas las ampliaciones que hicimos nosotros en el sistema existente, el nuevo gasoducto del cruce del Estrecho de Magallanes y el GENEA, empezó a aparecer la necesidad de este famoso gasoducto de Vaca Muerta, pero recién sobre el final. Vino después Macri y consumó lo que les decía recién, el mayor latrocinio de la historia de la energía. Voy a tratar de explicarlo simplemente, pero básicamente con el sendero de precios de boca de pozo de gas natural para toda la torta de gas natural, no para el gas nuevo, sino lo que hicieron, pusieron un precio sideral en dólares para todo el gas natural. Y alguien se puede preguntar, ¿pero por qué le vas a dar 4 dólares, 5, 6, hasta 7 dólares al gas convencional? Si ya está, no hay ninguna amortización nueva, no hay, sobre todo eso, que volver a invertir. Bueno, no tiene explicación. No tiene explicación racional. Entonces, el tema es que creo que muy pocos lo saben a esto. El aumento sideral tarifario del gobierno de Macri no fue a bajar subsidios, sino que aumentó subsidios. ¿Por qué? Porque el gas natural, que aumentó de nuevo todo el gas natural producido en el país, varias veces en dólares, con un sendero que se interrumpió en 2018, es obviamente el principal costo, componente de costo, el gas de boca de pozo, el gas natural que consume la industria, que consumimos los usuarios residenciales, a la que se le sumó aumentos siderales de injustificados de transporte y distribución, pero además el gas natural de boca de pozo es el principal costo de Camesa, lo que hablábamos al principio. Entonces, lejos de bajar el costo de la generación eléctrica, la aumentó. Todos esos aumentos, y también aumentó la parte de la tarifa eléctrica que cobran las empresas distribuidoras. Entonces, todo ese aumento fue directamente a las empresas, sobre todo las productoras de gas natural y a las eléctricas, aumentó el costo, sobre todo el costo eléctrico, con lo cual los subsidios durante el gobierno de Macri aumentaron, no bajaron. Y a eso le sumó la famosa resolución 46, que era un subsidio adicional, que es aquella continuidad del plan gas, con lo cual también sumó subsidios por ese lado. ¿Se entiende? Entonces, ese aumento que realmente es algo absolutamente infundado y disparatado, no solo generó un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo de toda la población, empezó a hundir el conurbano, el Gran Rosario, etcétera, aquella malaria que había, que lentamente se iba desarrollando en los barrios, sobre todo, sino que, además, ahí les cuento algo para enervarse. Había un informe del Banco Central, que me lo comentaron directamente, que decía que ese aumento tan estrafalario no iba a ser inflacionario porque iba a generar tal impacto en la capacidad de consumo de la gente que no iba a ser inflacionario. O sea, es así de brutal fue, así como se los cuento. Está escrito eso. Entonces, el tema y además, después cuando en 2018 se le fue la economía al demonio por la banquina, se detuvo además la inversión en Vaca Muerta, con lo cual nosotros recibimos el gobierno con, de nuevo, congelamiento tarifario, la producción parada en una peor situación que la que estaba en 2015, donde, como les decía, la producción de Vaca Muerta, sobre todo, venía avanzando razonablemente bien. Entonces, el gas natural, y además, en la gestión que pasó,
no se hizo el famoso gasoducto de Vaca Muerta, que ese era el momento para hacerlo, con el cual la Argentina hubiera podido hoy estar realmente en otra situación. Ese gasoducto significaría hoy un punto de inflexión, hubiera significado y va a significar probablemente un punto de inflexión en nuestra economía, por todo lo que implica. Entonces, el gas natural hoy representa gran parte de los dos grandes problemas, o explica gran parte de los dos grandes problemas que le dije al principio. Subsidio, porque cuando se empezó a salir del congelamiento, de nuevo, que de nuevo fijó el final del gobierno de Macri, con las devaluaciones permanentes que tenemos y esos valores nominados en dólares, los subsidios aumentan. Este gobierno volvió a fijar un plan gas más económico que el de Macri, con menores precios, pero con una característica similar, que es para mí muy discutible. Ahí después nos podemos adentrar más. ¿Qué pasa que distintos gobiernos terminan concediendo esos planes para lo que es la explotación de Vaca Muerta? Pero, en definitiva, aumento de subsidio para sostener la producción y esos precios que supuestamente se necesitan en dólares, y el gasoducto no construido, que no nos permite reducir, bajar significativamente la importación de GNL, que volvió con fuerza a partir de la reactivación y la vuelta de la actividad después de la pandemia. Entonces ahí, en el gas natural, tenemos, como les decía, la explicación de buena parte de estos dos grandes problemas: subsidios e importación de gas natural. En el caso de la energía eléctrica, ahora vamos un ratito muy breve al sector eléctrico. Nosotros no tenemos, en líneas generales, problemas de generación. Tenemos hoy una capacidad de generación de energía eléctrica superior a la que consumimos, con lo cual en ese aspecto el sistema está bien. Hay problemas de distribución en verano, por eso la cuestión de los cortes, etc. Hacemos compensaciones con Brasil. El sistema eléctrico, en cuanto a cantidad de energía que se genera, estamos bien. Ahí el problema, a diferencia del gas natural, que sí, ya cuando terminaba durante el gobierno de Cristina, la energía eléctrica pasó a generarse por debajo de su costo, a diferencia del gas natural, que pese a lo que dicen muchos, nunca se generó por debajo de su costo, nunca se produjo por debajo de su costo. En cambio, la energía eléctrica sí, y esa diferencia, que se explica básicamente por los combustibles que usa, como les decía antes, principalmente el gas natural, esa diferencia entre lo que cuesta producir la energía eléctrica, cuesta generarla, la palabra para electricidad es generación, y lo que se traslada a los usuarios la cubre el Estado. Y ahí tenemos una torta enorme de subsidios también. Con una característica, que la mayor parte de los contratos de generación eléctrica con las generadoras están en dólares. Un proceso que también se agudizó, que ya venía de antes. Algunos contratos, el gobierno de Néstor y Cristina lo habían hecho en dólares, pero sobre todo se profundizó y se generalizó durante el gobierno de Macri. Y ahí es muy difícil esa situación, porque son contratos, son derechos adquiridos, toda una cuestión jurídica, no derechos adquiridos, pero sí son contratos firmados con toda una cuestión jurídica difícil de desarmar. La realidad es que tenemos todo, hicieron bien ese trabajo, bien rápido, de generalizar la dolarización de los contratos, algunos, la mayor parte sin ningún sentido, y ahí empieza a aparecer la generación renovable, solar, eólica, que también se comenzó con una fuerte incidencia
porque ahora empezaron a entrar los parques al sistema también con contratos en dólares. Entonces ahí tenemos una dificultad jurídica muy grande para bajar el costo o especificar el costo de la generación eléctrica. Entonces, como pantallazo de la generación eléctrica, digamos, en generación, en cantidad, la Argentina tiene suficiente energía, a veces tenemos problemas con las cuestiones hídricas, ustedes saben que no estamos, el mundo se está quedando sin agua, ahí hay un tema que empieza a aparecer. La realidad es que en ese sentido nuestro parque de generación por ahora está bien. Tenemos un gran problema con el subsidio que se aplica cada vez más importante para compensar el costo de generación que es mayor al que se traslada a usuarios. Entonces, ahí tenemos así de rápido el panorama de los grandes problemas. De nuevo, importación de gas natural en invierno, que volvió con muchísima fuerza. Ahora apareció el tema del gasoil, todo complicado por la guerra y los precios que se fueron a los más altos históricos por la guerra en Europa. Y los subsidios que venían siendo muy fuertes en generación eléctrica y ahora se hicieron, o sea, últimamente, diría de 2015 en adelante, se empezaron a hacer tan bien fuertes en gas natural que antes, como les había dicho, no existía. Entonces, esos son los dos problemas grandes a los que nos enfrentamos en el sector energético. El tema de importación de gas natural se soluciona con el gasoducto Néstor Kirchner. Una obra que a mí me da una enorme pena que ni el final del gobierno de Cristina, ni el gobierno de Macri, ni hasta el gobierno de Alberto la haya podido hacer, una obra sencilla como es un gasoducto, 2.000 millones de dólares, con todo lo que nos hemos endeudado en el gobierno anterior y se ha ido para afuera, solo con 2.000 millones de dólares la Argentina hoy estaría en otro lugar. ¿Por qué? Y hubiera dado un vuelco, un giro en su historia económica. ¿Por qué? Porque no estaríamos importando y estaríamos exportando. Nosotros decimos en broma, pero en serio, que estarían los barcos acá haciendo subastas en Bahía Blanca, y a quien nos pagara más le entregaríamos el gas o el petróleo. Lamentablemente, ese gasoducto, que no lo tenemos todavía, hoy hubiera sido ya un año fiscalmente, en términos fiscales, en términos de divisas, muy, muy distinto. Hubiera facilitado el acuerdo con el Fondo Monetario, probablemente hubiera evitado las grandes peleas que tenemos dentro de la coalición, etcétera, etcétera. La cuestión que está en marcha se va a hacer. Yo veo difícil que se llegue al invierno, era una tremenda patriada que se llegara al invierno, se podía lograr, pero era ya casi realmente muy difícil. Al invierno próximo, bueno, lo gozará la gestión que viene, ojalá seamos nosotros mismos y somos capaces de hacerlo, porque realmente va a empezar un cambio ahí muy importante, porque hoy sigue siendo como era para PSOE en aquel momento. Hoy lo que realmente nos desangra en términos de divisas es la importación de energía. Después está el tema del gasoil, y se vincula con el biodiesel, no lo quiero extender, pero también ahí tendríamos una manera de reemplazar importaciones. Lo que pasa es que nos falta inteligencia como país, nos falta a veces planificación, nos falta inteligencia y nos falta poder para poder resolver algunas cuestiones, pisar algunos callos en interés de la Argentina. Como título les digo que tenemos una capacidad de producción de biodiesel las mejores, más calidad del mundo, e importamos gasoil a lo pavote. Algo realmente que no parece sensato. Pero bueno, se necesita, digamos, mucha claridad y poder de decisión y de acción para
una cosa como esa que evidentemente toca intereses muy importantes, como todos los intereses detrás de los temas que estamos hablando. Y por eso es un tema tan sensible para un gobierno, tan importante, y uno de los sectores más difíciles de gobernar y de manejar, porque detrás, obviamente, es una obviedad que lo diga, están los intereses más grandes de la Argentina y del mundo. Tema segmentación. Bueno, ahí hay una cuestión de visión política, ideológica, muy importante. Muy importante y definitoria de todo lo que está pasando. Por decirlo de una manera sencilla, siempre lo voy a simplificar mucho. Entiendo que el kirchnerismo no concibe, no cree en la reducción de subsidios. No le parece, es una opinión personal, por supuesto, pero es todo lo que voy leyendo, escuchando y conversando. No le parece un tema que habría que atacar. No le da la relevancia que le da, por ejemplo, que le dio el ala de Alberto, digamos, y que le da el Fondo Monetario, muchos economistas, etc. En los otros días, como anécdota, me comentaron una primera reunión de Silvina con el Instituto Patria, entiendo, donde le dijeron, ¿por qué vamos a reducir subsidios si Cristina tenía 3,5 puntos del PBI y no pasó nada, y Alberto tiene 2,5 puntos? Entonces pareciera que de fondo no le resulta a ese sector significativo, importante, decisorio, el proceso de reducción de subsidios. Para mí sí lo es, por el impacto fiscal que tiene, porque se están utilizando recursos para sectores de la sociedad, altísimos recursos para sectores de la sociedad que no lo necesitan, que podrían ser utilizados en política social, en infraestructura. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, o sea, estamos hablando de montos altamente significativos, 1 o 2 puntos del PBI, que puestos en planes sociales, en infraestructura, realmente harían una diferencia, y estamos subsidiando con esos valores, con esos montos, a un sector de la sociedad que utiliza esos ahorros. Creo que hay un efecto macroeconómico que hay que ver también en el impacto de los subsidios, que ese sector de la sociedad que no quiero ser peyorativo, pero coincide bastante con el 40% de la sociedad, utiliza en todo caso para ahorrar, lo que no paga en tarifa de gas y electricidad, lo ahorra, compra dólares, se va al exterior, o se lo apropian a esos mayores, a esos ahorros que hace ese sector de la sociedad medio y medio alto, lo captura Cablevisión, OSDE, etcétera, etcétera, que vienen con aumentos brutales por encima de la inflación en todo este tiempo. Eso dicho así parece muy fácil, porque además parte de eso que no cobre el Estado por las tarifas o que pone el Estado, como les dije, se va a ahorro en dólares, se va a viaje en dólares. O sea, tenemos un impacto macroeconómico también por la presión sobre el tipo de cambio a partir de esa masa de dinero que, ahorrada por un sector de la sociedad que tiene capacidad de ahorro, se va al dólar. Eso parece muy fácil, ahora no lo es tanto. La realidad es que cuando uno ve los números, como la torta de subsidio ha ido creciendo año a año, para poder reducir significativamente, que tenga un impacto significativo
la reducción de subsidios no solo tendríamos que tocar a clases media altas, altas, sino probablemente también tenemos que impactar a clase media, media baja, a sectores, no quiero decir clases, perdón, sectores, medio, medio bajo, y ahí es donde el kirchnerismo tiene un punto a favor, y yo lo reconozco. Por eso tan complicado esta cuestión de la segmentación por ingreso, pues realmente hay que cruzar datos que no son tan sencillos, que hay que unir el ingreso de una persona, que entramos en cuestiones hasta de privacidad, etcétera, el ingreso de una persona, de un usuario, de un grupo familiar, con el medidor, que no siempre coincide, con una serie de situaciones que se dan en distintas personas, edades, de localizaciones, etcétera, etcétera, con lo cual realmente es muy difícil de hacerlo bien quirúrgicamente y con esta restricción que genera un impacto fuerte en buena parte de la sociedad. Entonces, eso hace, después está también la cuestión electoral. Hay quienes creen que no tocando subsidios, no tocando tarifas, hay más chance de ganar las elecciones, por eso cada 2 años el intento que pueda haber se frena, esté el gobierno que esté. Y entonces no hemos comenzado nunca desde 2003, que se hizo el congelamiento, cada vez se acumula más, cada vez más difícil desarmarlo, con lo cual entramos en un círculo vicioso en el que estamos. Realmente es casi demencial pensar 3,5 puntos del PBI en subsidios. Ese es un poco el panorama de la segmentación, de la problemática de la segmentación de tarifas y la baja de subsidios. Para terminar, y ir un poco a conversar, bueno, lo que les decía de las buenas noticias. Argentina tiene en un potencial a futuro realmente muy importante con la energía que tiene, con el petróleo, con el petróleo no convencional, que ya estamos en condición de exportar cantidades muy significativas, duplicar la exportación y empezar a generar divisas de manera significativa, proceso que está pasando con el gas de vaca muerta, que no lo veo tanto para exportar a Europa, pero sí para dejar de importar, para exportar regionalmente. Y como les decía, dar vuelta a la página sobre todo de la sangría de dólares para importar, y tiene bueno, su capacidad eólica solar, con lo cual todas las condiciones para desarrollar energías renovables, que la transición energética en la que me detengo brevemente va a la electrificación, básicamente. La electricidad va a ser la energía por excelencia en la mayor parte de los sectores, generada con energía, con solar o con eólica. Bueno, ahí hay un gran desafío para la humanidad, que es cómo resolver la intermitencia de esas energías, y el hidrógeno aparece como complemento, en principio como producto industrial de uso masivo para descarbonizar amplios sectores de industria y el agro, con los fertilizantes que usan amoníaco, y también como para transporte, se lo está pensando para transportado, también se lo está ensayando para generación eléctrica, aunque cuando es menos eficiente. En cualquier caso, se lo piensa como el elemento que puede descarbonizar amplios sectores donde la energía eléctrica generada de manera directa y verde no puede entrar. Allí la Argentina empezó a estudiar su potencial a partir de entender que se puede hacer con recursos eólicos y solares, que tenemos enormes reservas, y nos encontramos con esto, que la Patagonia Sur, desde Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut,
podría ser probablemente el mayor y más competitivo polo de producción de hidrógeno verde del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos los vientos mejores del mundo. Basta mirar un mapa eólico, si alguien lo quiere ver en internet, se ve demasiado claro, no es muy científico, no es mucha ciencia la conclusión. Tenemos allí enormes cantidades de tierras inhabitadas y proximidad del agua que se la necesita para electrólisis, porque este hidrógeno se produce con electrólisis del agua, con energía eléctrica que tiene que ser verde, y la proximidad del agua también para sacar la producción hacia mercado interno, si fuera, mercados regionales, y por donde está empezando mercado de exportación, Europa y sudeste asiático, Japón, Corea, están avanzando muy fuertemente con este insumo, y en Europa, a partir del tema de Rusia y el gas, esto se ha acelerado muchísimo. La Argentina ahí podría ser, se habla de hasta una cantidad de 60 gigawatts de producción de hidrógeno verde, o sea, de generación eólica para producción de hidrógeno verde. Para que ustedes se den una idea, la Argentina tiene instalada en generación eléctrica todo lo que instaló en su historia, con las represas, con la Tucha, con las térmicas, etc., tiene 40 gigas instalados. Y en el verano pasado hizo récord de consumo 27 gigas. Y acá estamos hablando que la Argentina tiene un potencial de instalar 60, o sea, una vez y media todo lo que tiene instalado en su historia eléctrica la Argentina para generar hidrógeno verde. Eso en un cálculo muy sencillo que hicimos. Nosotros venimos a completar con un equipo, con gente del CONICET, muy, muy bueno, un estudio para Tierra del Fuego. Bueno, otro día con todo gusto lo podemos contar. Que Tierra del Fuego solo tiene un potencial de 8 a 10 gigas de generación para hidrógeno verde, pero si pensáramos en este polo de 60 gigas en Patagonia Sur, estamos hablando en términos de producción y exportación del equivalente a otro complejo sojero. Eso es lo que tiene la Argentina entre manos, bueno, con una serie grande de dificultades a atravesar para hacerlo realidad. Tiene un camino muy largo por delante. Primero, que a la fecha no existe un mercado del hidrógeno verde del mundo, o sea, esto tiene que empezar. Hace falta todavía una maduración tecnológica, tanto de los aerogeneradores, aunque eso está más cerca, porque ya los molinos ya son una tecnología madura en el mundo, se están diseñando molinos, aerogeneradores específicos para hidrógeno, específicos para la Patagonia en este caso, y bueno, después está la parte de la electrólisis, que es donde se separa el hidrógeno del oxígeno del agua, y eso sí, todavía no tiene estatus comercial, con lo cual hay desafíos, y después el transporte es otro gran desafío, hay desafíos tecnológicos muy importantes, y dado eso, dado un mercado, dado una maduración tecnológica que está avanzando muy fuerte en el mundo, bueno, la Argentina tiene sus dificultades propias, fundamentalmente el costo de capital, que hoy lo pone en un lugar prohibitivo para inversiones en este tipo, que son muy, muy significativas. Está la eficiencia que se tiene que lograr para ser competitivo en costos, que estamos hablando de que el proyecto mínimo se estima entre 3 y 4 gigas. Estamos hablando ahí de inversiones de los 10.000, 12.000 millones de dólares mínimo para un proyecto, que es un poco parecido a lo que se anunció en Río Negro, que se está empezando a estudiar y que tan ácida y livianamente criticó un artículo de Página 2 estos días. Todo un debate que empieza, que me imaginaba que iba a empezar. Lo último es que la verdad que yo aspiro a que
estas oportunidades que tiene la Argentina sean un factor de desarrollo humano integral, como le llamamos. Quiero contarles que a partir de esto de empezar a trabajar y estudiar el tema hidrógeno, la Secretaría de Asuntos Estratégicos me convocó para colaborar en el diseño de la estrategia argentina del hidrógeno. Todos los países van formulando su estrategia y le emiten cuál es el camino que están tomando. Bueno, nosotros lo estamos pensando más que como una oportunidad de inversión y de exportación, que la es, en un factor de desarrollo de nuestra sociedad. Sería bueno que aprovechemos este tema nuevo, que creo que puede cambiar muchos paradigmas, está cambiando paradigmas en el mundo, está cambiando el orden social, está cambiando la geopolítica, que nosotros los argentinos lo tomemos en esa dirección, lo estudiemos en serio, lo debatamos responsablemente, tratando de entender, tratando de conocer del tema, sin prejuicios, a ver si aprovechamos una oportunidad de este tipo para hacerlo bien en este caso, hacerlo, digamos, desde el comienzo, pensarlo estratégicamente, pensarlo integralmente, pensarlo comunitariamente. Yo creo que es posible, pero sí que las opiniones livianas, prejuiciosas, no nos ayudan. Creo que al contrario, nos hacen retroceder. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, Martín, si nos has dejado todo con la boca media seca, pero vamos, yo anoté, tengo 15 preguntas para hacerte. También Pinda hizo una concreta, Miguel hizo otra concreta. Vamos a ir primero, y perdonen los que ya han hecho preguntas por el chat, sigan haciéndolas, por el tema del hidrógeno verde. El artículo al cual vos te referís es el de Membo Giardinelli, que plantea como que más o menos estamos frente a la entrega de las Malvinas con el uso de la Patagonia para el hidrógeno verde y, bueno, en fin. No, simplemente hago referencia a eso, no voy a hacer comentarios. Pero sí voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con el tema de que hay 2 o 3 cosas que son vitales para el hidrógeno verde. Primero, la inversión. Argentina no está en condiciones de hacer inversión ni ahora ni por mucho tiempo, porque una de las cosas que nos dejaron clavada es la deuda con el Fondo Monetario, que te saca de carrera respecto a las políticas de ahorro interno, hasta tanto no repongas todo el circuito económico que te deja saldos de las exportaciones suficientemente importantes como para poder destinarlos a inversiones de esta naturaleza. Si estás hablando de los 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares para, no sé, 8 megas, dijiste, 8 gigas, no sé cómo son esos, para hacer 60 necesitas una cifra que hoy el ahorro de la Argentina no da. Es decir, ahí vamos derecho a lo que llamamos inversión extranjera directa. Y ahí sabemos, mi pregunta es, ¿hay desinversores? ¿Por qué lo sabría? Si hoy la inversión financiera es bastante mejor que cualquier inversión ligada al aparato productivo. Primera pregunta, contestala y sigo con las preguntas. Sí, claro, entiendo que hay fondos excedentes en el mundo de sobra. Esto es un negocio que lo están tomando los grandes grupos. Eso es así. Lo van a tomar los grupos grandes de energía y de inversión, no solo de energía, se están reconvirtiendo en el mundo a el negocio de la descarbonización. Esto es junto con la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, son los nuevos negocios hacia donde va la economía en el mundo. Así que todo fondo excedente de inversión, banco, organismos internacionales está apuntando a estos proyectos. De hecho, hay un problema con los fósiles, más allá que ahora se reactivó momentáneamente con la guerra, que no conseguían inversión. Entonces estaban los analistas con buen criterio que decían, miren muchachos, que hasta que tengamos estas nuevas energías funcionando, si dejamos de invertir en gas y petróleo, nos vamos a quedar sin nada. Pero sí, claro que lo va a haber, con los excedentes que hay de dinero en el mundo lo va a haber.
El tema es cómo lo canalizamos. Yo presumo que va a haber. Entiendo que... Hoy acabo de leer otro artículo sobre todo el tema de la descarbonización en el mundo, empezando por Estados Unidos y China, y la deuda que tienen con el resto de los países del hemisferio sur, básicamente, por la carbonización que hicieron hasta ahora, que es una cosa fastuosa, billones de dólares que a lo sumo se traducirán en bonos verdes, como se les llama, para que vengan ese tipo de inversiones. Eso sería una salida, pero depende de cómo siga la geopolítica en el mundo. Hay que seguir atento a China y Estados Unidos y cómo se resuelve esa cuestión, pero es para otra discusión larga con Tocatlián y gente que entienda mucho más que yo, por lo menos, de ese tema, que es bien complicado. Pero hay otras preguntas claves. Tenemos que empezar por tener molinos de viento, tenemos que tener los generadores y tenemos que tener dónde instalarlos y tenemos que tener cómo producirlos. Y de ahí viene la pregunta de Pinda cuando dice, el INVAP y, de Miguel creo que es esa, y Pescarmona, ¿están en condiciones de producir ese tipo y esa cantidad de molinos que hacen falta para eso? Bueno, el INVAP es falso lo que dice Mempo ahí, entre tantas sandeces que tiene la nota. Lo digo con respeto, pero la verdad que la nota es demasiado poco rigurosa. Pero el INVAP intentó hace unos años, ellos mismos desistieron de esa línea de trabajo. Nadie les impidió más que no avanzaron. Eso me lo dijo el propio INVAP. Y la de Pescarmona, que ahora es del Estado, INSA, sí está intentándolo. El tema es que acá estamos hablando de aerogeneradores de la más alta potencia y con una restricción que va a tener el financiamiento de esto, Hugo debes conocer bien, que es la manera en que los bancos, que el sistema financiero acomoda esto, que es con lo que se llama bancarización. Si la tecnología no está suficientemente probada y madura, te dicen, yo, muy lindo este aero, pero no financio, no pongo 5.000 millones de dólares en una tecnología porque el riesgo tecnológico es muy alto. Yo tengo que tener una reunión con ellos en los próximos días. No sé exactamente cuál es el estado del arte. El otro día me dijeron que tenía pedido ya por 300 aeros, que no va a poder responder hasta dentro de unos años. Lo cierto es que lo va a intentar. Ahora, la cantidad es tan grande que se va a necesitar, si esto realmente arranca, que ni siquiera alcanzaría con toda la capacidad de producción. Y ojalá lo logre, digamos, tecnológicamente poder hacer los aeros para esta producción. Sé que están trabajando en eso. Bien, como Miguel me moja la oreja diciendo que en contraposición a lo que yo planteo de la inversión extranjera directa, yo digo, toda la inversión extranjera directa que sea bien manejada es necesaria, pero también digo, y por eso la pregunta del INVAP y de Pescarmona viene muy bien, el Estado tiene que estar presente en eso, el tema es la capacidad que tenga el Estado para invertir a un nivel que le sea importante. Y vos tenés una idea respecto de eso, Martín, que me comentaste el otro día con YPF. Yo tengo una fantasía más que una idea, una ilusión. Bueno, que se las voy a contar en infidencia porque puede parecer fantasioso y no es porque sea confidencial, sino porque me da un poco de vergüenza. Pero yo en todo este tema, metiéndome, viendo realmente el potencial que tiene esta cantidad de producción que se podría dar en la Argentina, el momento, el punto de inflexión que está haciendo en la historia de la humanidad, estamos en un momento donde la humanidad está cambiando a una velocidad inusitada, no solo en energía, sino en muchos otros aspectos. Pero el 2020 y la pandemia han sido para mí un punto de inflexión. Creo que van a quedar un punto de inflexión en la historia de la humanidad por un montón de cosas que
que otro día podemos charlar. Entonces, con todo lo que viene y el potencial que tiene la Argentina en eso, y todo el bagaje que nosotros tenemos, por todo nuestro recorrido y nuestras ideas, yo veo que es uno de esos momentos refundacionales parecido o como cuando se creó YPF. Bueno, he leído la historia de YPF, el general Mosconi, es sumamente interesante, y veo un momento parecido a ese. Entonces, empecé a pensar por qué no una empresa de hidrógeno pública, una HPF, le llamo. ¿Por qué? Pero no es solo una ilusión, sino que la voy tratando de basar en cómo se está, tratando de anclarla algo en cómo se está generando este negocio. Lo que hacen estos grandes grupos es básicamente desarrollar el proyecto, buscan los sitios, desarrollan la ingeniería, planifican el proyecto y después lo venden a los inversores. Después van a buscar las inversiones. Es un revoleo de financiero, básicamente. Estoy seguro, y ya me lo han contado, que estos grandes proyectos van a pedir asistencia al Estado Nacional, por ejemplo, con garantías, Banco Mundial, etcétera, como pasó con el programa Renovar, para las renovables. Entonces, mi razonamiento muy sencillo es el siguiente. Si hay esta cantidad de gigas a desarrollar y a salir a financiar afuera, si estos grupos no hacen más que diseñar el proyecto y salir a buscar financiamiento, y el Estado argentino va a contribuir de alguna manera, ¿por qué no participar o hacer una parte de esos 60 gigas? ¿Por qué no hacer 2, 5, 10, lo que pudiéramos como Estado Nacional? Que es cierto que Argentina no tiene financiamiento, pero sí puede haber líneas verdes para este tipo de proyectos. ¿Por qué no hacerlo del Estado? Y entonces esas divisas, divisas que se generaran con la exportación, que en otros casos, si vienen grupos de afuera, se volverán para afuera, por lo menos una parte, apropiárselas el 100% de la Argentina. ¿Por qué no desarrollar y probar, testear tecnología nacional, etcétera, etcétera? Es apenas una idea. ¿Por qué? Pues lo podríamos hacer con YPF, pero YPF no tiene hoy esta capacidad ni de endeudamiento ni de gestión. A mí me parece que hay un montón de complicaciones en YPF para hacerlo. Lo podríamos hacer con Enarsa, pero Enarsa hoy tiene otro objeto, otros objetivos y otras ocupaciones, como el gasoducto, muy importante. Bueno, una idea es la creación de una empresa específica nueva que conozca, desarrolle y acumule conocimiento con este negocio, con esta actividad, que tenemos la ventaja que está empezando en el mundo. O sea, no hay expertos. No hay esto está arrancando ahora. Bueno, obviamente una empresa nueva tiene las desventajas que no tiene patrimonio, pero se lo podría, de alguna manera, con tantos bonos que tenemos dando vuelta por ahí. Bueno, hay que pensarlo, hay que desarrollarlo. Trato de no decirlo en ningún lado porque no quiero quedar como un charlatán, pero sí sepan que lo estoy pensando, lo estoy trabajando con alguna ayuda de nuestra queridísima Graciana, en lo legal, viendo antecedentes y demás. Y si tengo la oportunidad, como por la tarea que estoy desarrollando, voy a estar participando de la estrategia de la Argentina y también de la ley, trataré de mecharlo en algún lugar de la política del Congreso para ver si pudiéramos avanzar. Y si la capital me quiere acompañar, con todo gusto. Claro, no solo eso, sino que además se demuestra que hay 2023. Vamos, esto es todo un motivo para pensar seriamente un 2023, ¿no? No tengo duda, no tengo duda. Fantástico.
2 o 3 preguntas más sobre el tema de hidrógeno verde y después voy a otras que tengo aquí que han hecho Pinda y otros más que tiene que ver más con la primera parte de tu pregunta, de tu exposición, perdón. El tema de los molinos, digamos, tiene un camino trazado. Después será la cantidad, todas esas cosas atados a lo que acabamos de hablar. El tema de la electrólisis, decís que todavía no está suficientemente desarrollado. De todos modos, se trata de un proceso que químicamente se conoce. Debe ser difícil en el volumen de que estamos hablando. Pero vos me comentaste el otro día de que hay un hidrógeno gris y que la gran tarea del hidrógeno verde no es convertirse simplemente en un productor energético, sino básicamente en reemplazar lo que hace el hidrógeno gris, que es contaminante, porque deviene del gas natural. Contanos un poco de eso, porque me pareció muy importante. Bueno, el hidrógeno gris que se produce de gas natural, de reformado gas natural, actualmente es altamente contaminante y es un producto industrial. Hoy se utiliza básicamente en la industria. Entonces, se supone que este hidrógeno verde, su primer demanda va a estar en reemplazar hidrógeno gris, y amoníaco gris. Ahí puede estar su primera demanda efectiva. Yo quiero decirles que se habla mucho de nuevas energías y transición energética, pero a mí me gusta decir que el proceso en el que está la humanidad es bastante más amplio que tener una nueva matriz energética, nuevas fuentes de energía verde. El mundo está emprendido en un proceso de descarbonización de todas y cada una de las actividades humanas, todas. Cada empresa del rubro que sea, hoy las que no están en la Argentina tratando de sobrevivir y pagando los sueldos a fin de la semana, están buscando tecnologías, formas de descarbonizar su producción. Entonces, el tema es bastante más amplio. La parte más linda, la que siempre se habla, es las nuevas energías, pero en realidad el tema es mucho más amplio, bastante más amplio. Por supuesto, la energía es el corazón de la emisión de dióxido de carbono, pero el proceso es más amplio. Entonces, el hidrógeno, en primer lugar, podría ser reemplazar lo que es el hidrógeno gris, un componente industrial. Y después se lo está analizando como energético, para transporte o para generación de energía eléctrica, que como les dije, la electricidad va a ser la energía dominante del futuro, ya sea producida por renovables o con otros métodos verdes. Pero nos vamos, y eso ya es un hecho, nos vamos a la electrificación de todos los procesos que se puedan. Entonces, para el transporte, como nueva energía, para el transporte, le viene ganando por goleada la pulseada la batería de litio, famosa, que ahora se está haciendo famosa. El hidrógeno para autos eléctricos se usa con celda de combustible. Es un artefacto que transforma el hidrógeno en electricidad. La provincia de Santa Fe justamente compró una y todavía está esperando que llegue para hacer ingeniería inversa, para hacer una investigación a partir de ahí. Los que están muy fuertes y siguen adelante con la celda de combustible son los japoneses, Toyota sobre todo, Nissan. De hecho, la movilidad de las Olimpiadas, por ejemplo, de Japón fue 100% con celda de combustible. En Europa ya hay autos con celda de combustible, etc. Por ahora, la batería de litio le está ganando la pulseada. Y para algunos, que también hay grietas en todo el mundo de todo tipo, no tendría casi sentido la celda de combustible, sobre todo para automóviles, autos livianos. Están los japoneses que tosudamente siguen adelante y cada vez obviamente van obteniendo mayores rendimientos. Y en mi opinión personal, pero ya es muy, muy a futuro, cuando nosotros logremos, porque el objetivo final del hidrógeno verde para equipararse al gris es lograr el mismo precio. Hoy más o menos €1, $1 en Europa, el kilogramo de hidrógeno gris. A eso tiene que llegar el verde, si no, no va a tener mercado real. No se lo va a poder subsidiar, excepto
en el arranque. Bueno, Tierra del Fuego, por ejemplo, hemos demostrado que es capaz hacia 2040, 2050 de lograr esos valores, de lograr $1 el kilogramo o entre $1 y $2 el kilogramo de hidrógeno. Entonces, lo que presumimos algunos, que cuando logre esos valores, y logre escala, y logre maduración tecnológica, es probable que con esos valores, que hacia $2, $2,50 el kilogramo se equipara con el barril de petróleo, es probable que empiece a ingresar masivamente como energético para transporte. Ahí ya va a estar desarrollada la celda de litio, que también tiene sus límites, como seguramente ya estarán escuchando, por la cantidad de litio, por el reciclado, es un problema, así que tiene sus limitaciones. El hidrógeno podrá ir entrando, pero también se lo está viendo para lo que se llama transporte pesado. Ahí donde la batería es más difícil, camiones de larga distancia, trenes, barcos, e incluso buques, e incluso aviones. Hay un transporte pesado donde la batería de litio es más difícil, en aviones directamente lo eléctrico no va, el hidrógeno podría tener un lugar en el transporte, y en la generación eléctrica, que es la menos eficiente, porque piensen que hay que generar electricidad para separar el hidrógeno, para volver a generar electricidad, con lo cual la energía que se pierde en esa cadena es muy importante, pero así todo, los japoneses, por ejemplo, ya están empezando a probar generar con hidrógeno. Una pregunta que viene de Miguel también, dice, ¿se puede usar agua de mar para la electrólisis? ¿Sí? Sí, de hecho nosotros nuestro proyecto lo simulamos con agua de mar, se desaliniza, no es un tema muy costoso, contrario a mi sorpresa, da agua dulce, potable, con lo cual a mí, que toda la vida escuché que se acaba el agua dulce en el mundo, esto es una sorpresa que yo todavía no tengo comprobada, pero digo, pero pucha, no era que era un problemón en el mundo el agua dulce, casi guerras anticipadas ha habido por el dominio del agua dulce. Bueno, resulta que se puede salinizar, hay un tema ambiental que estamos empezando a estudiar con la provincia de Tierra del Fuego y con las provincias patagónicas, para la vuelta de esa sal al mar. Pero yo les quiero contar algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con esa liviandad, por ejemplo, la opinión de Mempo, que vive acá en mi barrio. Tengo ganas de ver si lo encuentro y le digo, invito a tomar un café a ver si podemos charlar un poco y tratar de contarle algunas cosas. Pero estos proyectos, supongamos en Tierra del Fuego, le pueden dar a la provincia energía eléctrica, la más barata del mundo, verde. Ahí va a tener un costo de $20-25. Imagínense esas cantidades de energía, al lado de lo que consume la provincia de Tierra del Fuego, básicamente va a tener energía de sobra verde. Le van a dar, pueden darle a la provincia o a la comunidad agua potable, desalinizada, potable. Le pueden dar oxígeno, le pueden dar sal, si alguien quisiera hacer alguna producción con sal también. Le pueden dar algo que yo encontré en nuestro trabajo, que realmente me volvió loco, que es calor. Entonces, además de la infraestructura de exportación. Entonces, nosotros estamos viendo, y lo estamos empezando a estudiar, que alrededor de estos proyectos se pueden generar toda una nueva economía regional, con energía verde y barata, como les dije, con estos insumos, agua. Entonces, hasta uno puede imaginar producciones de invernadero en Tierra del Fuego de alto valor de exportación, de lo que prácticamente uno quisiera. Se podría hacer una agricultura de exportación nueva en esas regiones. Entonces, estamos tratando de verlo en un sentido más amplio, bueno, si estos proyectos con estas características tan singulares que tienen, pueden ayudarnos a crear nuevas economías regionales. Así lo estamos planteando.
hago una mirada rápida a ver si queda algo de preguntas sobre este tema, y el que quiera una pregunta, por favor, por escrito. Esto ya está. Bueno, es todo, hay un montón de felicitaciones. Si el agua dulce es salada. Y les quiero decir algo, lo último, Hugo, sí. ya a recontra futuro. La verdad que se está empezando a hablar. Estos australianos que se van a sentar ahí, van a hacer molinos para dominar la Malvinas. La verdad que como forma de dominio de las Malvinas es bastante rebuscada. Yo haría algo bastante más sencillo que un proyecto de este tipo. De todos modos, a ver, yo creo que son cosas que corren por separado. Si fuera un proyecto para intentar dominar tierra argentina, algún tipo de interés de ese tipo, hay que investigarlo, y para eso está la CIDE, no la Secretaría de Energía o la gobernadora de Río Negro. Me parece que corre por otro canal. Creo que lo tenemos que hacer los argentinos también, avivarnos y ver qué inversor viene, quién es, con qué intenciones viene. No tengo dudas que hay que hacerlo. Y si detectáramos que esa gente como Lewis viene con otras intenciones, a hacer lo que la ley mande hacer. Y si no tenemos leyes para eso, hagámosla. Pero lo que se está empezando a hablar en el mundo es que este australiano, por ejemplo, es un gran productor de acero. Hay producciones como el cemento que se llaman de emisiones inevitables. O sea que sí o sí, para hacer cemento hay que emitir dióxido de carbono, no se puede reemplazar por otra cosa. El petróleo tiene emisiones evitables porque se supone que se puede reemplazar por otra energía. El cemento, por ejemplo, no. Entonces, el acero, se están buscando tecnologías para descarbonizarlo, pero en principio es muy difícil de descarbonizar. Entonces, lo que están pensando estas grandes producciones del mundo es que, como es complicado trasladar el hidrógeno de la Argentina, de Chile, de Mauritania a Australia para su producción de acero, es mover las producciones de acero, de cemento, de lo que fuese, a los lugares donde se puede producir hidrógeno verde más barato, más competitivo. Entonces, también es vislumbrar estratégicamente. Creo que hay que, a ver, es solo un título, hay que profundizarlo mucho y bien y en serio, pero en cualquier caso, también la Argentina podría empezar a pensar en una perspectiva de ese tipo, si es que la producción mundial empieza a migrar, la producción de este tipo de productos de emisiones inevitables o de muy difícil descarbonización, empieza a migrar hacia donde se produce el hidrógeno más barato. Bien, sigo leyendo cosas que me parecen interesantes para este tema. Dice Roberto, comparto la perspectiva de Martín, apoyo su idea respecto de una empresa nacional para el hidrógeno, y que uno de los recursos esenciales es nuestra materia gris. Algo análogo al proceso de FADEA y algunas pymes. Y la capitana debiera embarcarse. Y Mempo debiera dedicarse a escribir novelas, cosas que hacen muy bien. A ver, Lorenzini, ¿qué dice? Lorenzini dice, me da la impresión de que deberíamos seguir pensando en sistemas alternativos, analizando costos reales de desventajas del nuclear, el eólico, el mareográfico, pero si no se construye un modo de producción, una redistribución, perdonen que se va, porque ustedes mandan cosas y me tira todo al diablo. Perdón. En una redistribución de la riqueza, somos sociedades hambrientas de energía, pero el costo de la contaminación es muy elevado. Y veo que nuestras sociedades al sur del mundo pagan siempre con su salud y su vida. Miguel Balfredo dice, en esta nota de Mempo pregunté si no estábamos creando otra leyenda como la creada por Beberás Allende en Andinia. ¿Se acuerdan de eso? Funes el memorioso, que Miguel se acuerda, mira. Sigue Lorenzini, dice, sigue siendo un problema gravísimo, la Gran Canaria desaliniza, pero el agua es un asco, y pobremente potable, el costo energético es muy elevado. Roberto dice, el agua químicamente pura el agua es insípida e inodora, falta incolora, por definición potable.
Carlos Ábalos, felicitaciones Martín. Probó el agua de Canarias, me contale, dice Lorenzini. Por eso el agua... y no, bueno, algunas cosas más que no entiendo. No es agua pura. Otra cosa es que los procedimientos estén debidamente aplicados. Un saludo grande para todos. Bueno, vuelvo. Para un cachito. Si abrimos, antes de abrir cada cual hable, preferiría terminar 2 o 3 cosas que vienen de antes y después la terminamos. Porque Pinda pide de entrada, me pidió, dice, quisiera preguntarle a Martín cuáles razones piensas que existieron para que antes del año 2015 no se avanzara en el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, yo estaba ahí, digamos, encargado de ese tema. Recién estaba arrancando Vaca Muerta. Y nosotros estamos terminando la ampliación de transporte, que fue la obra más grande de gasoducto que se hizo en la historia de la Argentina, que no la conoce siempre ni vieja en Rosario, sabe que hicimos esas obras, 2.000 kilómetros de gasoducto, 20 plantas compresoras nuevas, el cruce del Estrecho de Magallanes, y después el GENEA. No estaba tan clara la necesidad. Recién empezaba Vaca Muerta. Ahora, sí, una falta de planificación absoluta energética y de otras, es una gran crítica mía a la función energética del gobierno anterior, absoluta falta de planificación, lo que nos costó el tema de los barquitos. Nosotros teníamos cómo aportar más gas con producción argentina y no tener que importar tanto. La imprevisión, bueno, más otro conjunto de factores, intereses, decisiones políticas, etcétera, hicieron que nos comamos ese bananazo de la importación, que yo creo que probablemente haya costado el gobierno de Cristina. Lo dijo ella sobre el final de su mandato. Dijo, al final el gas terminó siendo el principal problema nuestro. El corralito creo que es ese drenaje de dólares. Y eso es falta de previsión. Ahora, lo que sí, bueno, tiene a favor ese proceso es que el tema del shale gas recién estaba empezando a recorrer la curva de aprendizaje. Hubiera sido de muy previsores ya avanzar con el gasoducto. Pero creo que tenemos que agregar ese tipo de planificación en nuestro gobierno, en nuestros procesos. Es realmente crucial. Bueno, antes de abrir a varios que quieran la palabra, Solange pregunta, a nivel internacional, los estados, ¿cómo? Se me cortó otra vez. Los estados, ¿cómo se comportan con el tema de subsidios? Si sabes algo de eso. Perdón, ahí veo que el GENEA es una deuda. El GENEA está funcionando. El GENEA no está terminado, pero está funcionando. No sé de dónde viene eso. ¿Lo pusieron ahora? Vi que apareció un comentario ahí. Perdón que me salí. No, está bien. ¿Cómo me dijiste, Hugo? Si tenés algún conocimiento de cómo se comporta el resto de los estados del mundo respecto a subsidios a la energía. Bueno, muchos no saben, pero el producto más subsidiado del mundo es el petróleo, el petróleo. Es impresionante lo subsidiado que está el mundo, pese a lo que los petroleros dicen, que se han hecho solos. Los petroleros te dicen, nos hemos hecho solo con inversiones. Se han hecho con estados detrás que han hecho grandes esfuerzos geopolíticos y bélicos para desarrollar el petróleo, entre muchas otras cosas, y además con muchísimo subsidio. Es el producto más subsidiado del mundo. Eso es lo que también de tantas cosas que en el mundo se dicen que no son totalmente ciertas. Bueno, es muy variado el tema. Lo que sí se están buscando, más que subsidios, regulaciones y exigencias
para lograr la descarbonización. Esas regulaciones y esas exigencias que se vayan insertando en el mercado funcione como tracción para que la demanda de los productos sea cada vez paulatinamente más verde y por lo tanto las empresas inviertan en descarbonizar sus producciones cualquiera sea. Pero todavía no hay subsidios directos puestos sobre la mesa. Bien. Te pregunta Maní Corchuelo, contestado lo de Pinda entonces. Maní Corchuelo pregunta, hola Martín, ¿tenés datos u opinión sobre hidrógeno Y, que no sé qué es, chico, de CAPSA en Comodoro Rivadavia y del ingeniero Bolsich con hidrógeno 2 en pico truncado? Desde hace más de 20 años estamos en el tema de hidrógeno 2 en planes aquí en el sur. Logramos lo eólico en 1988. ¿Se pueden conocer estudios? Con Juan Carlos Bolsich nos hicimos amigos. Tengo el tremendo honor de que nos hemos hecho medio amigos del hidrógeno. Yo le digo que es el patriarca, el pionero del hidrógeno, junto con Miguel Laborde, que fue otro experto, fue presidente del CONICET y es el director técnico del trabajo que nosotros hicimos para Tierra del Fuego. Y sí, son 2 proyectos y chicos en Comodoro Rivadavia, dos proyectos con un paso adelante muy importante y ahora se lo están usando como referencia, como caso testigo, como casos de aprendizaje para el desarrollo del hidrógeno en la Argentina. Y bueno, Bolsich, el otro día me llamó cuando asumió Silvina, porque Bolsich es del palo, entonces dice, Martín, Silvina nombró el hidrógeno, por favor, decirle que estoy a disposición. Y entonces lo invitamos a participar como asesor honorario de la estrategia del hidrógeno. Ellos habían hecho una estrategia junto con Laborde, justamente estos 2 grupos que son del CONICET, que son o de científicos argentinos que son los más prestigiosos, reconocidos en el tema, habían hecho una estrategia en 2014 que, bueno, nosotros estamos tomando como antecedente. Muy bien. Ahí apareció la pregunta del GENEA. Que me leíste, ¿no es cierto? No es la primera vez que lo nombrás, pero el gasoducto de GENEA sigue siendo hasta ahora una deuda fenomenal con Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. No es cierto. No es cierto que no está funcionando. Sí, hay que terminarlo arriba, pero hoy gas de Bolivia casi no tenemos, así que hay que darle gas por abajo. Lo que hay que hacer es ir conectándolo. Eso, atendido el gasoducto, hacerlo funcionar y después ir conectando todas las localidades. Lo que se demora es un esfuerzo en la conexión de localidades, pero ya hay localidades conectadas al GENEA y utilizando gas. Muy bien. Lo que pasa es que se escucha, se escucha mucha. Se escucha. Bueno, Carlos Ávalo dice, lo importante es que este país junto con Rusia, hablando de Carlos Ávalo, aquí está, ha vuelto de su internación, está fantástico y siempre me manda mucho agradecimiento por todo lo que ustedes están haciendo por él. Y entre todos estamos logrando que el tipo se recomponga y aparezca de nuevo. Lo importante es que este país, junto con Rusia, son los que más recursos presentan de acuerdo con lo que se viene, y que el problema es que necesitamos para llegar a eso de 1 año y medio a 2, y las elecciones están antes, con una oposición a favor de la influencia extranjera. Muy bien, ni más ni menos. Maní pregunta, ¿tus estudios sobre el tema de hidrógeno verde y de la Secretaría de Desarrollo Estratégico, supongo que querrá decir, están en algún lado? El estudio de Tierra del Fuego no lo hicimos con asuntos estratégicos, lo hicimos nosotros con un equipo, no tiene nada que ver con el trabajo privado. Bueno, ahora sí, ya no tengo más. Sí. Perdón, que me pidió participar está empezando en la estrategia argentina y supuestamente hacia fin de año se tendría que emitir ese documento Estrategia Argentina del Hidrógeno. Bueno, Saberio, vos querías hablar antes, yo te paré, pero quería terminar esto. Y se enojó Saberio y se fue. Tenía la mano levantada un montón. Saberio, bueno, se enojó Saberio.
Entonces, ¿alguno más tiene alguna pregunta? Yo tengo más. Me gustaría que me comentes algo sobre energía atómica. Bueno, la verdad que la energía atómica no es mi especialidad y yo trato siempre de entender y ver cuál es el rol verdadero que puede tener. Pero no me gustaría, es un tema muy caro para la Argentina. A ver, yo creo que un poco es la opinión que tengo ahora, pero siempre la estoy tratando de revisar, ampliar y profundizar, porque me falta mucho no tendría que dar una opinión sobre energía nuclear. La energía nuclear en la Argentina ha sido un desarrollo de los pocos 4 o 5 países del mundo que ha tenido energía nuclear. La Argentina ha logrado, más allá de producir energía, ha logrado un desarrollo paralelo impresionante, y creo que eso es tan o más valioso que la propia energía atómica. El tema es que como recurso energético masivo tiene limitaciones. A mí no, personalmente me parece que hay normas de seguridad ya aprobadas, tecnología para resolver el tema del riesgo, que es uno de los grandes temores, uno de los grandes contras. Pero bueno, riesgo cero no existe, pero sí que es un tema que se puede resolver bien y se ha resuelto bien. Lo que me pregunto, es más una pregunta, y hay otra gente que sabe mucho más a la que yo le preguntaría, esta inversión, por ejemplo, de China, que vamos a hacer con China, de 8.000, 10.000 millones de dólares, en una planta que es toda tecnología extranjera, con el costo que va a tener para la Argentina, yo realmente no sé, no veo cuál es el sentido. Con ya las alternativas de producción que hay, a ver, partiendo de que soy un adherente al desarrollo, soy un apasionado del desarrollo atómico argentino. Pero el tema es que para la Argentina, que tiene gas natural, que es reserva de renovables, con renovables que ya son más económicos que el petróleo. Hoy ya el solar a escala es más barato que el petróleo. El gran problema para países que no tienen tantas reservas solares y que no tienen gas natural, que es la discusión en Alemania y en Europa de hoy, pero que también está mal planteada, está, digamos, planteada antojadizamente, la mayor parte de las discusiones, es que Europa tiene menos radiación, no tiene gas natural. Si vos aumentás tu producción en renovables, necesitas gas natural como reserva por la intermitencia, por la noche y por la intermitencia del eólico. En Argentina tenemos gas natural recontra desarrollado y lo vamos a tener por 100 años. Entonces, a mí es una pregunta que tengo, una pregunta, y con algunos amigos que son expertos en lo atómico y que son muy defensores de lo atómico, que están cerca mío, tengo pendiente esta charla, este debate de, bueno, ¿por qué sería en esta instancia la central financiada por China, con lo que implica 8.000, 10.000 millones de dólares para la Argentina, cuando tenemos otras alternativas y tampoco va a ser desarrollo tecnológico en la Argentina? Son años de construcción, una que va a terminar siendo más caro que eso, un costo del megawatt muy alto, muy alto. No lo veo, pero sí, por ejemplo, el CAREM, que es potencia en más baja denominación, me parece súper importante, es un desarrollo argentino, creo que habría que continuarlo, pero no sé si es imprescindible desarrollar esto para seguir desarrollando esto, una cuarta central atómica pero de nuevo,
estoy al tanto del debate en el mundo por todo lo que leo. Para la Argentina específicamente, a mí me gustaría la opinión experta para explicar por qué la Argentina tendría que hacer energía atómica y no otras cosas. Bien. Miguel Alfredo, ¿querías hacer una pregunta o querías comentar algo? No, quería preguntarle a Martín, porque hasta donde tengo entendido, Resistencia, Sáenz Peña, Charata, Las Breñas, no tienen gas. No. Y si tienen, deben ser 4 los que tienen. O sea, en realidad la provincia, la población provincia de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes siguen comprando el gas en garrafa o el gas en tubo. No hay vuelta de otra. Sí, Misiones y Corrientes es un tema porque ahí hay que cruzar el río y es más complicado. Pero donde está tendido, lo que falta son las conexiones, toda la construcción de las conexiones y las redes domiciliarias. Que se van haciendo de a poco, entiendo, de acuerdo a los recursos que tiene cada provincia, de conexión, etc. Es decir, que las conexiones son locales, no de la nación. El producto está para usar, está operativo. Lo que hay que hacer las conexiones. No existían, no había redes, no había nada. Es decir, que es un tema de la provincia o de los municipios. Sí, de quien pueda conseguir el financiamiento, de nación, provincia, municipio, de quien lo financia. Ok. Bueno. Santa Fe lo mismo. Santa Fe tiene más de 40 localidades y va conectando de a una cuando puede hacer una. Bien. Ahora está por conectar Reconquista, pero ya tiene 2 o 3 conectadas. Eso es lo que pasa, que es un esfuerzo grande de hacer la obra de conexión, del tendido de red, quién lo paga, etc. Cada obra es un tema. Bien. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? Maní, ¿querés hacer preguntas? Yo no veo a todos, por eso a veces ustedes me levantan la mano y yo no los veo, por eso les pido que me lo escriban. Así que Maní, a vos te vi ahora, dale, pregunta o opina, pero desmuteate primero. Ahí está. Ahí ¿Ahora está. sí me escuchan? Sí. No, un comentario. La verdad que escribí lo que escribí porque cuando levanté la mano hoy me dijiste nadie hable, escriba, y recién lo dejaste hablar a Miguel, bueno, un tipo del norte, lo neutralizo desde el sur. No, positivamente, Martín. Primero, felicitaciones por el empuje, por la gana, por el esfuerzo, por los antecedentes, que no te conocía, pero te doy la derecha con los antecedentes que expresó Hugo. Pero vamos a hacer esto, mirá. Vos debés saber, Martín, que en la Patagonia, en Chubut, un plebiscito hace 20 años ganó la posición de no a la mega minería y a la minería contaminante. Y ahí nos subimos, el 83% ganó ese plebiscito, contra una empresa que estaba instalada en la zona de Esquel y todo lo demás, y con unas operaciones de prensa monstruosas, y ganó el pueblo con la votación de un plebiscito. La realidad es que caminamos muchos años, acá está Pinda, que lo vivió porque él vive en Esquel. Algunos participamos de un modo alejado, otros muy metidos adentro, hubo de todo. Tuvimos 20 años de, diría, rápido y termino, no voy a hablar mucho, de martirio, de compromisos no cumplidos, desde el peronismo también, de valentías de actitudes, de resistirse a los grandes poderes nacionales, internacionales, para instalar lo que ellos querían y seguir exsancionando de Chubut y dejando lo que significa la minería contaminante. Se trabajó mucho pueblo comprometiéndose, hasta que llegamos el año pasado a que en una comarte de Virti Birloque se organizó con estímulos que no conozco y no voy a hablar de nada, para gente que uno ni hubiera pensado, una operación en la legislatura para aprobar una ley de mega minería, de libertades para hacer lo que se le ocurría a los grandes poderes y a los esbirros que acá los acompañan. No diría que todos esbirros, algunos bien intencionados pero equivocados. ¿Qué pasó? Incendio de la legislatura, incendio de la Casa de Gobierno, manifestaciones públicas bravísimas, porque los pueblos patagónicos, y vos lo sabés porque nos está visitando mucho, no somos de los blanduzcos, somos duros, aguantamos los fríos como los de ahora y todo lo que significan las lejanías y los olvidos de muchos años y no tener un tren nunca. La verdad que cuando viene esta cosa hubo un salto fuerte y el
gobernador debió, al igual que hizo el de Mendoza, pero hablemos después de la historia de Mendoza, tuvo que vetar la ley, que había salido aprobada por mayoría. Lo que yo cuento en esta historia es que se perdieron oportunidades para hacer lo que correspondía. Minería, que no estamos en desacuerdo. Yo estoy sentado hablando ahora acá y todos lo saben, arriba de la mina de petróleo y de gas que tiene toda la zona del Golfo San Jorge. Y acá nacieron mis hijos y seguiré y acá dejaré mis huesos. Entonces, a nosotros los espejitos de colores y las presiones de ese tipo las combatimos todo lo que podemos. A veces nos equivocamos, a veces no podemos, pero muchas veces podemos. Para sacar la ley de energía eólica desde la zona sur salió la 29018, tardamos 5 años, con todos los lobbies en contra posible, y hasta la vetó Menem finalmente. Y le rechazamos el veto a Menem en el Congreso, uno de los pocos que tuvo en toda su historia. Entonces voy a decir esto, Martín. No habría que hacer ya mismo, pues yo a Giardinelli, lo leo hace mucho, no soy fanático de él, pero muchos de los que están en este panel que estoy viendo de compañeros y compañeras de la Capitana, valoramos lo que él hizo para levantarnos el ánimo permanente con el tema de la defensa, de todo lo que hay en el famoso tema del camino del Paraná y de toda la estructura hídrica que se le llama hidrovía. Y todos los sinsabores, desvergüenza que hemos vivido en este tema, con muchos gobiernos también los nuestros, durante 20, 25, 30 años. No habría que hacer, y bueno, creo que se equivocó como loco, metió Wikipedia, trató un tema muy pesado que vos lo acabás de expresar con mucha madurez, de gestión de futuro y de seriedad, con una liviandad vergonzante. Me dio dolor cuando lo leí, me dio dolor. No puede un tipo que uno lo considera de un modo salir con esto. ¿Habrá otro lobby por ese lado? Bueno, no hay que permitírselo, como no debimos haberle permitido a toda la minería que todos los años ha logrado cambiar la cabeza de gobernadores, de compañeras y compañeros en diversos niveles y funciones de la provincia de Chubut para terminar como terminamos, un tema que hace muchos años estaba definido el camino que había que tomar y que era sustentable. Sigue siéndolo porque nada se pierde, no hay que nunca dar un paso atrás. A veces un poquito más atrás sí para tomar impulso en contra de discutir, le discuto eso al Che Guevara, que no había que echarlo ni para tomar impulso. Entonces la pregunta final de este parlamento largo que discúlpenme es Martín, ¿no habría que empezar en ese grupo que vos estás trabajando con el know-how que estás demostrando que estás teniendo y que estás haciéndolo crecer y todo? ¿No habría que empezar a salir a neutralizar las cosas que hacen con la publicación de un diario que valoro desde hace 40 años como página, con la noticia de mierda que hizo con este tema de defenestrarlo de ese modo tan liviano al tema del hidrógeno verde? Porque hay compromisos ya de Río Negro, hay compromisos de Ganas en Chubut, hay compromisos en los municipios duros como fuertes, como este que tenemos en Comodoro, y dejar que aquello crezca como creció la fuerza de la megaminería, pero al revés, personas como vos deberían ponerse a la cabeza, darnos información a todos nosotros para trabajar en neutralizar lo que se hace mal respecto a lo que podría ser importantísimo con el tema del hidrógeno verde. Nada más y gracias, Hugo. Perdón. Ya, bueno, abriste una perspectiva absolutamente sensible. Yo quiero decirte algo, yo no estoy a favor todavía del hidrógeno verde. Yo lo tengo en estudio, en observación. Y sé que va a venir una controversia muy grande en cuando a partir de tratar de estudiarlo en serio, aprendí que son megaproyectos, por lo tanto mega inversiones, por lo tanto van a venir las megacorporaciones, de que ocupan tal cantidad de superficie de aerogeneradores, que para que ustedes se den una idea, cuando yo vi los primeros números de superficie, como no tengo referencia, ¿saben qué hice? De un proyecto que me pasaron de 3, 4 gigas, eran 6 millones de hectáreas, una cosa así. Entonces hice superficie de la ciudad de Buenos Aires, googleé, ¿qué superficie? Para darme una referencia, y esto es varias veces más la superficie de la provincia de Buenos Aires. O sea, se va a empapelar la Patagonia de aero. A mí eso intuitivamente no me gusta. No me gusta. Ya no me gusta, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de volar hacia Europa, uno ya ve los molinos del mar, ya es una cosa que no me gusta. Le digo la verdad. Pero, entonces, yo todavía no tengo una posición con relación a si el hidrógeno verde es bueno para el mundo y sobre todo que lo que único me interesa si es bueno para la Argentina.
Ahora, primero tratar de ver si lo vamos a hacer, si tiene sentido hacerlo y si lo podemos hacer bien. Ese para mí es el gran desafío. Si lo podemos hacer bien, bien en sentido que sea armónico para nuestra sociedad, para el medio ambiente, para todo el mundo, digamos. Yo sé que puede parecer de nuevo iluso o ingenuo, pero ese es el enfoque. Antes de tomar una posición, estar a favor, estar en contra, ver si tiene sentido para la Argentina y si tiene sentido, si lo pudiéramos desarrollar bien. Creo que ya tenemos elementos de conciencia, tecnológicos, de lo que fuese, para poder intentarlo. Entonces, antes de salir a contestar, yo lamenté mucho lo de Mempo, a quien he leído, lamento mucho porque genera esto que decís y después es muy difícil desandar eso. Cuando se genera una oposición porque sí, tan dura, tan prejuiciosa, después es muy difícil desandar ese camino. Pero antes de salir, estamos tratando responsablemente de antes de salir a contestar, tratar de tener un planteo, primero comprobar que esto realmente sea bueno. Y después, si hay una manera de hacerlo que sea, de nuevo, armoniosa. Armoniosa con nuestra sociedad, armoniosa económicamente, armoniosa con el medio ambiente, sobre todo con las comunidades, con el suelo. Bueno, solución ideal para dejar atrás el petróleo no hay. Eso también lo vamos a tener que entender. El otro día en otro grupo del PJ de transición energética mandan un artículo, creo, del cohete a la luna, también, criticando el hidrógeno. Entonces decía, bueno, la solución es la energía comunitaria, que siempre aparece. Bueno, ¿cuál es la solución? La energía comunitaria. A mí me encanta la energía comunitaria, me llena el pecho de emoción. Y es absolutamente necesaria la energía comunitaria y el ahorro y la eficiencia. Son imprescindibles esas dos herramientas, porque un gran tema que tenemos en la Argentina, que ni alcancé a tocar, es la pobreza energética, que como gobierno nunca llegamos a abordar. Pero el tema es que a la par de eso, como humanidad, tenemos que entender que reemplazar el petróleo implica generar otra energía en unos volúmenes impresionantes, más allá que tengamos al máximo desarrollado la energía comunitaria y ahorremos y seamos austeros, que hay que cambiarla con toda la conciencia de la humanidad y que es una dirección en la que hay que ir para empezar a usar no solo la energía, los recursos naturales, solo lo que necesitamos y nada más que eso, que es una dirección hacia la que tenemos que ir como humanidad. Tenemos que pensar que toda la mayor parte de las cosas, no solo con las que nos movemos, con todas las que estamos hablando nosotros, comunicándonos, tienen petróleo. Mi computadora, esta pantalla, el micrófono, mi ropa, etc. Entonces, encontrar un elemento que reemplace eso, que hay que hacerlo, no solo por una cuestión de medio ambiente, creo que hay que hacerlo por una cuestión de orden social de la humanidad, implica producir algo en cantidades enormes, lo que sea, no sé qué, pero en cantidades enormes. Entonces, hoy no existe la energía que pueda reemplazar el petróleo y no tenga ningún tipo de impacto. Entonces, tenemos que ser a veces un poco más sensatos como seres humanos, como argentinos, como peronistas. Tenemos que ser un poco más sensatos en lo que es posible y lo que no. Porque si no, nos convertimos en una máquina de impedir. Vos ahí en un momento dijiste, bueno, megaminería no, pero minería sí. Bueno, ahí, ok, ahí hablemos. Porque si es minería no, bueno, ¿qué carajo hacemos? Es un debate que yo siempre charlamos con Hugo y le digo, estoy esperando hace 20 años que el peronismo diga, el kirchnerismo diga, ¿qué carajo producimos en la Argentina? No hablamos más de producción y no hablamos más de empleo. El peronismo para mí era producción y empleo. No se habla más de producción y empleo. No está más en nuestros temas, no está más en nuestra propuesta, no está más en los discursos de Cristina.
quiero que alguien me diga qué carajo producimos y morfamos en la Argentina. Tengo muy claro todo lo que no queremos hacer. No queremos capital extranjero, no queremos los bancos, no queremos la megaminería, no queremos los petroleros, no queremos. Está bárbaro. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué morfamos? Me acuerdo un día porque lo pedí, lo busqué, el tremendo honor, yo lo aprecio mucho a Gioja. Entonces iba a San Juan por un gasoducto y entre los amigos dice, che, no me recibirá José Luis, que me encantaría conocerlo. Bueno, un día me dijo, bueno, que venga, que yo hicieron algo para anunciar el gasoducto, para darle algún motivo. Y estamos ahí en la previa, tipo muy llano, entonces me dice, mirá Martín, ahí está el mapa de San Juan, un mapa en relieve, todo montaña. Dice, ¿qué carajo quieren que hagamos acá si no es minería? Dice, ¿qué carajo hacemos? Entonces, hay también que entender, hay que poner me parece, en el análisis nuestro, estas cuestiones más vinculadas a la realidad. A mí me obsesiona el desarrollo de la Argentina, que este bendito país se desarrolle. Les digo la verdad, mucho más que si combatimos los capitales extranjeros, que si combatimos... a mí que esos combates, a mí la energía las quiero poner y quiero que la pongamos en desarrollar el país. Y creo que tenemos que ser un poco más inteligentes. A veces, con estos prejuicios, con algún exceso de ideología, nos damos la cabeza contra la pared. Me parece que tenemos que ser un poco más inteligentes en desarrollar nuestro país, tratar de juntar poder político, como tuvo Néstor, para orientar el capital hacia donde nosotros queremos. Bueno, lo dijo Cristina el otro día, capitalismo orientado por el Estado. Bueno, ahí vamos, ahí cuenten conmigo, pero hagámoslo, pero seamos un poco más inteligentes. Me parece que en algunas cosas estamos entrando en un exceso de principios que están bien, son loables, un exceso de ideología absolutamente loable, absolutamente comparto con el corazón, pero que no las ponemos. Y que nos estancamos y no terminamos haciendo nada. Terminamos discutiendo planes sociales. Entonces, que está claro para todos, lo hablamos en la FUNIF en el 96, cuando empezamos con Hugo, que era una medida de emergencia. Y hoy se convierte en la herramienta más estable que tiene este país. Entonces, cuando aparece el hidrógeno verde, a mí no me da para oponerme de entrada como Mempo. A mí me da para decir... Bueno, a ver, ¿cómo hacemos, cómo usamos toda la cabeza que tenemos y la ideología que tenemos en el buen sentido para hacer que esto nos ayude a desarrollar este puto país, este bendito país? Esa es mi mirada siempre. Porque si no, de nuevo, es esto no. Hay emociones. Bien, Martín. Te escuchamos atentamente. Ya son las 9 de la noche. Estamos todos agradecidos porque ha sido excelente tus reflexiones y todo el bagaje de conocimiento que nos tiraste arriba. Así que, gracias Martín, gracias a todos los que están aquí, que nos acompañaron hoy. Un aplauso para Martín, como hacemos siempre con todos nuestros oradores. Estamos muy contentos básicamente porque quienes te conocemos de Potrillo, digamos, estamos viendo unos avances en el grado de maduración de las ideas que es fantástico. Eso vale mucho. Fuerte abrazo a todos. Roberto, ¿querés decir algo? Sí, una cosa muy, muy simple, porque lo último que dijo Martín, a quien felicito desde ya, se mete en el corazón de la discusión política que estamos pergeñando. Y lo acabo de escribir ahí. Él toca el punto central, que es que el límite de la ética de los procedimientos está marcado por la ética de los resultados. Esto es así. Bueno, filosofía y de la fuerte, así que gracias Roberto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en... Pero esos resultados son distintos de acuerdo al espacio político.
Lo que pasa es que yo no creo que esté en discusión entre nosotros los resultados. No. Me refiero el exceso de sí, principialismo, el exceso de principialismo nos puede, digamos, llevar mágicamente a ensoñaciones de un mundo maravilloso, pero si los resultados son pobres, los principios te los metes en el bolsillo. Por no decir Está bien, otra pero cosa. teniendo en cuenta que otros espacios políticos aspiran a otros resultados, ¿no? Tal cual. Obviamente. Pero no es por los principios, discúlpame, Roberto, no es por los principios. Es por los que están gestionando la realidad de Bueno, la vida. No, es el debate político. claro. Muy bien. No es los principios. No. Bueno, vamos a hacer una de debate político bien pronto. Bueno, queridos amigos, compañeros, compañeras, gracias y hasta pronto.